En el nombre de Jesucristo en esta mañana, pedimos, Señor, y ponemos en tus manos cada necesidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios puede decir amén en esta mañana, así de pies, quizás para ahorrar tiempo aquí esta mañana. Quiero leer el verso 1 simplemente de Eclesiastés 3. Y luego quiero regresarme a 2 de Samuel para esta clase aquí esta mañana de las temporadas de la vida. En Eclesiastés 3, si podemos decir este verso en coro, el verso 1, cuando todos están ahí y pueden decir amén. 1, 2 y 3. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Y quiero leer un pasaje aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 11. 2 de Samuel, capítulo 11, en el verso 1 al verso 4. Y voy a mencionar aquí en la clase este pasaje mientras continúo aquí en mis puntos de la clase. Pero quiero leerlo de antemano. Podría haber esperado y leerlo más adelante, pero de una vez. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 4. Dice la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo o la temporada que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero diga conmigo esa frase: pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Verso 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. En su Biblia al lado, salude a alguien ahí cerca, antes que se sienten en esta mañana. Amén. 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 Está bien, salude un ratito ahí. Amén, es bueno que podemos tomar un minuto aquí en saludar a todos los que es posible, porque por eso estamos aquí, en convivir, esa es la familia del Señor. Amén. En realidad estoy hablando de las temporadas de la vida. Mi tema aquí esta mañana es sabio reconocer el valor, diga el valor. Es muy importante reconocer el valor de las temporadas. Y aquí llegaré en un momento y hablaré un poco más acerca de eso. Pero tal vez mirando un ratito atrás, donde me tuve que detener en la clase pasada por causa del tiempo, y quisiera señalar algunos aspectos simplemente que la Biblia nos enseña a nosotros, porque tiempos, temporadas, hermanos, vienen y van. Todos pasaremos por tiempos y temporadas en la vida. Y la Biblia menciona, no leí el pasaje porque lo leímos el domingo pasado, en donde la Biblia nos da la lista de las temporadas y tiempos y muchas otras más que quizás la Biblia aquí no menciona en el libro de Eclesiastés.
pero todos en alguna manera u otra pasaremos por temporadas en la vida. Y la Biblia habla que hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de risa, tiempo de llanto, tiempo de abrazar y abstenerse de abrazar, y en fin. Todo tiene su tiempo, como digo, la Biblia nos da la lista de todo eso. Y quería mencionar aquí esta mañana que habrá temporadas en las cuales habrá dolor, habrá tristeza, habrá luto, habrá llanto. Pero a la misma vez sabemos que no será así toda la temporada de la vida, no será todo el tiempo así. Pero también habrá temporadas de emoción, temporadas de risa, de gozo, por el camino donde caminamos en el camino de la vida. Tan seguro como hay buenos días, hermanos, que son parte de la vida también habrá días de adversidad, de dolor, tristeza y llanto. Nadie puede cambiar eso. Dios lo ha establecido de esa manera, todas temporadas de tiempo en la vida. En este tipo de temporadas diferentes que tenemos que cruzar, tenemos que pasar en este camino mientras estamos avanzando hacia la meta. No piense usted automáticamente que es una indicación quizás de que Dios está contra suyo, o que Dios lo está juzgando o desaprobando a usted por alguna razón, alguna causa, porque eso es lo que muchos creyentes piensan o creen, que cuando algo pasan por temporadas de problemas, luto, como digo, dolor, tristeza, piensan que Dios está en contra, o que Dios está desaprobando, o quizás hemos hecho algo mal y por eso Dios me está castigando. Y a veces tenemos esa idea en muchos creyentes. Yo quiero decirles, hermanos, que es una manera incorrecta de pensar de esa manera, porque Dios nos ama a nosotros. Él no quiere nada malo para nosotros o para usted. Es que simplemente hay tiempos, hay temporadas en la vida que tenemos que cruzar. Porque la Biblia dice bien claro en el Salmo 34:19, la Biblia dice, porque en un momento, dice, 34:19 dice, muchas son, diga muchas son. No dice pocas, dice muchas son las aflicciones del justo. ¿Quiénes son los justos? El pueblo de Dios, nosotros que hemos sido justificados por el Señor. Gracias al Señor que nos lavó, nos santificó, nos purificó y nos justificó. Ahora somos los justos. Y dice el salmista, dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero gracias al Señor, de todas ellas, recuérdese de esto. Necesita usted tener esto en cuenta. Pero de todas ellas nos librará Jehová, o el Señor. Muchas son, pero de todas ellas tenemos un Dios que está con nosotros y nos va a librar a nosotros, no importa cuántas sean las aflicciones por las cuales tenemos que cruzar. Es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muchos creyentes se olvidan, muchos creyentes pierden el sentido cuando están en aflicción y están en diversas pruebas y en dificultades y están cruzando por valles oscuros y difíciles. Pierden la noción de lo que la Biblia dice, pierden la mente, parece que se les desvanece estas cosas que dice la Biblia, y es bueno que usted recuerde lo que la Biblia dice cuando estamos pasando por temporadas de aflicción. Estar seguro que no va a ser toda la vida aflicción, pero de todas ellas vamos a tener alguien que nos va a librar a nosotros y vamos a vivir en otra temporada en la vida. Yo quiero establecer bien eso. Digo eso por mi experiencia en los años que tengo de hacer este trabajo de hermanos, familias,
Que aún muchos creyentes le han dado la espalda al Señor por causa que pasan por temporadas difíciles en la vida y no saben qué hacer y piensan que así será el resto de la vida y abandonan al Señor. Cuando deberían ellos entender que esto no va a ser toda la vida, tenemos a alguien que nos va a librar. Vamos a salir de esas temporadas de aflicciones por las cuales cruzamos. El punto importante de esto, hermanos, es que tenemos que siempre recordar todo el tiempo que las temporadas son, diga, pasajeras. Pasajeras, son temporales. Duran una semana, un día, un mes, un año, 2 años. No sabemos cuánto tiempo duran, pero temporadas van a ser pasajeras. Van a venir y van a pasar. Y es bueno recordar eso. Risa hoy día no quiere decir que es una garantía que no habrá llanto mañana. Y lágrimas hoy día no quiere decir que no habrá risa y gozo mañana. Tenemos que entender bien. Las dos cosas son simplemente temporadas de tiempo en este camino de la vida. Salmos 30, verso 5, el salmista lo dice de esta manera: porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Temporadas. A la noche viene el llanto, pero va a venir la mañana y va a venir la alegría. Temporadas son pasajeras. Vienen y se van. Pero muchos creyentes no lo miran de esa manera y se ciegan. Y se sumen solamente en el dolor, en la tristeza, en el llanto. Y muchos pierden en el Señor porque se sumen y piensan que este es el resto, esta es mi vida y así voy a vivir. No, la Biblia dice que eso no va a durar toda la vida. El llanto va a venir quizás en la noche, pero espere, va a venir la alegría también. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Crea lo que la Biblia dice, no el pastor Limones. La Biblia dice esto. No deje que el enemigo le suma o le engañe a usted acerca de las temporadas y tiempos en las cuales cruzamos en la vida. El libro de Eclesiastés, hermanos, aún nos dice que habrá días de conflicto espiritual, habrá dificultades en la vida espiritual, pero no serán todos los días. No serán todos los días. Porque ciertamente nosotros tendremos que enfrentarnos a tiempos de guerra espiritual, batallas espirituales en el andar con Dios, pruebas, tribulaciones, desánimos. Pero si nosotros aprendemos a no soltarnos de la mano del Señor, la sabiduría de Dios nos dice que Él nos guiará a nosotros de esas temporadas por donde cruzamos de desánimos, tribulaciones y luchas y pruebas, nos llevará a triunfos y victoria espiritual. Gloria al Señor. Si cada momento y cada día, hermanos, estarían consumidos con una intensa guerra espiritual y sería guerra. Día y noche, toda la vida, guerra espiritual, peleando, guerra y guerra. Ninguno de nosotros podemos estar aquí esta mañana. Ya hubiéramos desfallecido hace mucho tiempo atrás. Porque nadie puede soportar guerra y solo guerra. Hermanos, vengo a decirles, yo estoy en este camino más de 60 años, hay muchos que están en el camino muchos años, largos años, han habido tiempos difíciles, ha habido severas guerras en el camino, y a veces parece que no hay salida, pero gloria a Dios, llega el día cuando el Señor nos da la victoria y triunfamos. Seguimos adelante con el Señor y ahí vamos caminando, ya viene otra vez la guerra. Nos encontramos en el proceso, en este camino, con ataques espirituales en la vida. Entonces, si cada día serían consumidos en intensa guerra espiritual y viviríamos solo en guerra, ninguno de nosotros podríamos vivir para el Señor, peor trabajar para Dios. Porque no podríamos nosotros aguantar, soportar, resistir y aún subsistir, ni físicamente ni emocionalmente. Y nosotros podríamos y seríamos inútiles
para el Señor en tales condiciones. Consecuentemente, hermanos, ojalá que me entiendan y me escuchen y aprendan algo aquí esta mañana. Nosotros, a pesar de todo, nos envolveremos en guerra espiritual. Gracias que el Señor nos ha dado las armas necesarias cuando estamos en esta guerra espiritual, y el Señor nos ha dado a nosotros la oración. No hay nada más poderoso en esta guerra espiritual que la oración. Puede ser el creyente más débil que hay en el camino del Señor. Cuando este hombre o esta mujer dobla sus rodillas y levanta su voz al Señor, los cielos están a favor de él. Y el infierno tiene que someterse. ¿Por qué, pastor? Porque hay poder en la oración. Ojalá que crea eso en esta mañana. No oramos solo al aire. Cuando oramos, hay alguien que nos está escuchando. Él escucha nuestra oración cuando le hablamos y clamamos al Señor. Porque nos enfrentamos contra principados, potestades, como dice Efesios 6. Efesios capítulo 6, en verso 10 en adelante, tenemos no guerra contra sangre ni carne. La guerra no es contra el marido, la mujer, o los hijos, el empleado, o el jefe en el trabajo. La guerra no es una guerra espiritual. Muchas veces pensamos que es con la mujer, o el marido, o los hijos, o el jefe en el trabajo, mi compañero. No, eso es solamente el enemigo que usa maneras para atacar la vida espiritual del creyente. Son fuerzas diabólicas que operan en el aire, dice la Biblia, principados, potestades, gobernadores en las tinieblas, en las regiones celestes. Y todo el tiempo esos espíritus se mueven de una manera u otra, pero gloria al Señor, tenemos las armas necesarias para combatir contra esas fuerzas de la oscuridad. Y hermanos, la victoria es nuestra. Somos más que vencedores. Porque habrá tiempos también después de la guerra. El Señor en el Salmo 23 dice, Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿A dónde me va a llevar el Señor? A lugares delicados, a pastos verdes, a aguas de reposo. Hay poder en Jesús, hermanos. Despiértese, recuerde a quién estamos sirviendo nosotros. Habrá dificultades, habrá guerra, pero Él no nos va a dejar en la guerra todo el tiempo. Él nos va a llevar a aguas de reposo, a pastos verdes. Gloria al Señor. Y aunque andemos en valle de sombra, Él está. Me desespera demasiado. Tenemos un Dios maravilloso. Entonces, tanto guerra como paz son temporadas de tiempo en la vida caminando con Dios. Una temporada de sabiduría celestial. Pero usted, no importa en cuál temporada de la vida usted está viviendo hoy día, nosotros servimos a un Dios que no cambia. Él es el mismo todo el tiempo. Puedo decirles en esta mañana que a Él no le afectan las temporadas. Él creó las temporadas, pero a Él no le afectan las temporadas. Él no vive en el tiempo. Él vive en la eternidad. Por eso Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro protector, nuestro ayudador. Porque Él pasó, Él vivió, Él experimentó lo que nosotros experimentamos y Él se compadece de nosotros. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días. En todas las temporadas de la vida, el Señor está con nosotros. Buenas y malas. Él está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿No es bueno servir al Señor? Usted no está solo. Usted tiene a alguien, el creador del universo,
con usted en cualquiera de las temporadas de la vida que usted se encuentre. Muy bien. Mi punto aquí esta mañana para mi clase, es sabio, hermanos, diga, es sabio. Por eso he hablado de sabiduría. Necesitamos sabiduría celestial. Ojalá que están buscando esa sabiduría, porque si usted no la busca, no la va a tener. Si usted no la pide, no la va a recibir. Ya me han oído enseñar bastante. Hablé de eso porque quería meterme en estos puntos más importantes que vienen ahora aquí en Eclesiastés. Es sabio, hermanos. Es sabio reconocer el valor de las temporadas. Es sabio. Se requiere sabiduría para valorizar, darle valor a las temporadas de la vida. Hermanos, cualquier tipo de tiempo por la cual nosotros cruzamos tienen un valor. Aún si usted o yo o si nosotros tenemos problema en reconocer y ver el valor que hay en este tiempo, en esta temporada por la cual estoy caminando hoy día, o que usted no pueda ver o entender o reconocer el valor que hay en lo que usted está experimentando durante ese periodo de tiempo o temporada, sean estos buenos o malos, sean positivos o negativos. Valorizar las temporadas mientras pasamos a través de ellas es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer. Para eso necesitamos sabiduría. Porque, hermanos, las temporadas de tiempo no suceden solo por suceder. Estas cosas no ocurren solo por ocurrir. Dios tiene un propósito en todo. Dios tiene un propósito en todo, incluyendo las temporadas y los tiempos que nosotros cruzamos en el camino de la vida. Y esto también es algo necesario que nosotros entendamos. El propósito de Dios. Usted no lo ve, usted no lo entiende, no lo conocemos. Y la simple razón es esta, hermanos, que me escuchan hoy día, porque el profeta Isaías, en el capítulo 55, en el verso 8 y verso 9, él nos dice de esta manera, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, dice el Señor, son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la razón por la cual nosotros muchas veces batallamos de entender las cosas. Dios tiene un propósito. Yo no sé por qué estoy pasando por eso. Yo sirvo al Señor, yo amo a Dios, yo soy fiel al Señor y tengo que pasar por esta temporada oscura, este valle difícil, enfermedades, problemas, adversidades, en situaciones de la vida. ¿Cuál es el motivo? Yo no lo veo, yo no lo entiendo, pero a un Dios que tiene un propósito. Que Él algo tiene preparado por medio de esta situación por la cual estoy cruzando hoy día. Yo no la veo, yo no la entiendo, porque mis pensamientos no son como los de Él. Sus pensamientos son más grandes que los míos. ¿Entienden eso en esta mañana? Porque muchos creen que saben más que Dios. Mucha gente cristiana cree que sabe más que Dios. Y se quieren poner aún en el lugar de Dios. Hermanos, Dios es Dios. Nosotros solo somos un punto en el universo. Somos nada. Los caminos del Señor son mucho más altos y grandes que los nuestros. Y la mente, el pensamiento es mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos.
Tenemos que aceptar eso y entender eso, porque Dios tiene propósitos en el camino de la vida para cada uno de nosotros. Amén. Los propósitos de Dios, hermanos, como dije y leí este pasaje, son más altos que los nuestros. Porque, hermanos, Él está llevando a cabo cosas en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Dios obra a través de nosotros. Nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios. Nosotros somos el Señor en el mundo. Muchos no lo creen, pero es la manera que Dios obra. Él podría mandar ángeles del cielo y hacer el trabajo aquí en la tierra que necesita hacer, pero Él no puede, Él no hace eso, Él nos tiene a nosotros, a usted y a mí. Y Él está llevando a cabo cosas en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Para que entiendan bien eso, porque es muy importante que nosotros captemos estas cosas y entendamos, porque nosotros no somos quienes venimos a calentar las sillas en la iglesia. Dios no nos sacó del mundo solamente para llenar un espacio en la iglesia, en una silla. Eso es absurdo. Hay poder en Jesús, hermanos. Dios tiene propósitos más grandes que usted no los ve, pero Él está haciendo cosas que aún usted ni las ve. Él está haciendo cosas en nosotros que usted ni se da cuenta. Él está haciendo cosas por nosotros que usted ni se da cuenta. Y el Señor está haciendo algo por usted. Y usted, en las nebulosas, usted, aquí estoy, otro día más. Qué absurdo la mentalidad de mucha gente cristiana. Y usted ni se da cuenta, pero Dios está haciendo algo por medio de usted. Usted cree que no está haciendo nada. Y Dios está haciendo cosas a través suyo. Y usted ni se da cuenta. Wow. ¿Por qué, pastor? Hermanos, la mayor parte del tiempo nosotros no siempre, no todo el tiempo vamos a ver y a entender y conocer lo que Él está haciendo. Pero puedo decirles con toda seguridad aquí esta mañana, en esta clase, que aunque usted no vea nada, Él está trabajando. Dios está obrando. ¿Por qué, pastor? Porque nuestro Dios no duerme. Él no descansa. La Biblia dice, está en la Biblia, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará su paso al resbaladero, ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te falta de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Él no descansa, Él no para, Él no duerme, Él está en movimiento todo el... Usted no lo ve esta mañana, pero Él se estaba moviendo aquí esta mañana. Porque no lo ven, pero muchos están descuidados, distraídos. Porque no lo ven, les falta algo. Él estaba moviéndose tremendamente aquí esta mañana. Algo estaba fluyendo en este lugar. ¿Qué es eso? No es el pastor, es el Señor.
Él está obrando en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Él no para. Desafortunadamente, por causa de este desafío de esta limitada perspectiva que tenemos nosotros, los humanos, porque en realidad es lo único que puedo pensar, es nuestra perspectiva, la manera en que vemos las cosas es tan limitada que no podemos ver, y es un desafío, y entiendo bien, porque hay muchos aún que resienten y resisten a la manera en que Dios hace las cosas, aún cosas que Dios hace en usted, por usted, y aún a través y por medio de nosotros. Muchos resisten y resienten el cambio, la manera que Dios obra, la manera que Dios trabaja. Y hablando aquí de las temporadas de tiempo en la vida, porque Dios hace cosas, ha hecho cosas, está haciendo y hará cosas, cambios en la vida, que tienen que ver con las temporadas de tiempo. Pero nuestra limitada perspectiva de ver las cosas, muchos resienten y resisten y se rebelan muchos contra los cambios que operan en la vida. So, veo necesario tomar este tiempo y enseñarles a ustedes esta clase, para ojalá que con esta clase usted aprenda a valorizar, poner valor a las temporadas en la vida. Y no sea uno de ellos que rechaza, resiste, no quiere hacerlo, quiere ponerse en contra, porque eso es lo peor que usted puede hacer, ponerse en contra del que creó las temporadas de tiempo y cambio en la vida. Si usted no está contra mí o contra nadie, usted está contra Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Muy bien. Explicar un ratito. Y quizás voy a tocar áreas aquí que quizás usted está cometiendo o haciendo, yo no sé, solo lo puse aquí en mis notas, el Señor me impresionó ponerlo y lo puse aquí en mis notas. Si usted lo está haciendo, no estoy hablando de usted directamente, o porque yo veo algo en usted, o porque alguien me dijo de usted. Solamente voy a mencionar esto porque trabajando en mis clases y haciendo mis notas, vienen estas cosas a mi mente para ponerles como ejemplo, que entiendan lo que estoy tratando de explicarles acerca de ese desafío, de esta limitada perspectiva que tenemos nosotros de las temporadas, tiempos, cambios en la vida, por las cuales muchos resienten, rechazan, no quieren aceptar y rehúsan. Especialmente, hermanos, hablando humanamente, hablando del cuerpo humano de nosotros, usted se va a dar cuenta, y ya se ha dado cuenta, algunos ya nos hemos dado cuenta, quizás algunos todavía no, pero ya nos hemos dado cuenta, cuando un bebé nace, usted ve la piel de este bebé tan linda, perfecta la piel, nítida. ¿El bebé se queda así el resto de la vida? ¿Por qué? Hay cambios, hay temporadas de cambio en la vida. Ese bebé va a crecer, va a llegar a una edad cuando esa piel tan suave y tan tierna y tan preciosa y tan dulce, comienzan a aparecer arrugas. Y la piel comienza a arrugarse. ¿Se ha visto en el espejo algunos? Gracias. Yo sé algunos que no. Ahí está uno.
Eso es lo que ocurre, porque tenemos una limitada perspectiva de los cambios por los cuales tenemos que cruzar en el camino de la vida. Y muchos no lo aceptan. Y es humano, digamos, eso es humano, digamos, somos gente de carne y hueso, y nadie quiere llegar a tener toda la cara arrugada ¿no? Todos quieren mantener todavía la cara bien agradable. ¿Se ha dado cuenta? Cuando un bebé nace, el cabello está tan lindo, negro, pero llega una edad cuando comienza a cambiar de color. Después el cuerpo físico comienza a decaer. Ya no tiene la misma energía, el mismo vigor. Ya anda con bastón. ¿A quién más voy a apuntar? Gracias. Y es aún muy común, queridos hermanos, ver hoy día personas que recurren actualmente a operaciones, cirugías plásticas, inyecciones cosméticas y otros métodos, tratando de por medio de ciertos procedimientos que la ciencia hoy día ha logrado alcanzar, hacer, pelear contra estos cambios de las temporadas en la vida, mientras pasamos por las épocas en las cuales la edad de una persona comienza a cambiar. Y personas pelean contra esto porque no quieren aceptar que esta es la manera que Dios creó al hombre, a la vida, para nacer y para morir. No nos creó para ser todos bellos y flamantes y el pelo brillante todo el resto de la vida, no. Él nos creó para pasar por estas temporadas. Y les hablé el domingo pasado, creo. A mí me gusta dividir la edad, el cambio en la vida en 4 periodos de 25 años. Cada año la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cada 25 años. Todos tenemos que pasar por esas temporadas. Nadie puede quedarse en la temporada de la primavera el resto de la vida y vivir en primavera. Es imposible. ¿Me entienden? Quisiéramos. Me encantaría vivir en el verano de la vida, todo el resto de la vida. Pero aquí estoy en el otoño, con camino al invierno. Porque Dios creó estos cambios de temporada. ¿Y qué tengo que hacer yo, pastor? Aceptarlos. Tengo que tener una perspectiva a este desafío al cual nos enfrentamos todos. Diga yo. Porque a veces pensaba, esos solo son ellos, yo no. Todos nos enfrentamos a este cambio. Y tenemos que tener la perspectiva correcta. De otro modo, usted va a ser uno de aquellos que va a resistir, va a tratar de estar en contra, no va a querer aceptar y va a querer pelear contra. ¿Ha visto personas de 90 años que se hacen cirugías, se estiran la piel? Mucho dinero, cuesta mucho dinero eso. Y cirugías plásticas, y a veces se les ve la cara como de una mujer, si es una mujer, se le ve la cara como una señorita de 15 años, pero si se le ve un poquito más abajo del cuello, parece todo así arrugado, las manos, solo la cara aquí, como flamante. ¿Para qué?
pues usted sabe lo que usted quiere. Si quiere gastar dinero en eso, que el Señor le bendiga. Pero no le va a ayudar en nada. Porque de todos modos, esa cara, toda la cirugía plástica va a tener que ir porque va a llegar el tiempo de morir. ¿Y de qué le sirve? Aleluya, Dios. Amén. Cambios de tiempos. Dios lo crió de esa manera. Hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana, ¿para qué? Yo sé que muchos, ahora no tanto, pero en tiempos atrás, muchos me preguntaban, iba a predicar en un sitio, dice, pastor, ¿qué se hace usted? ¿Qué pomada usa para ponerse en el pelo? Porque todavía mi pelo estaba negro y me veían y decían, ¿qué se hace usted? No, ¿qué pomada usa? ¿Qué hairspray usa? ¿Qué usa este pastor? Digo, no, yo no uso nada, es nada, es natural. ¿Para qué? ¿Para qué tratar de cambiar el color? Ups. Colores rojos, morados, rosados. ¿Ha visto? Okay. Okay. Qué bueno que no soy solo yo. No hay razón, no hay motivo. Dios nos creó para pasar por estos cambios de temporada en la vida. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Aceptar y decirle gracias, Señor. Él nos hizo de esta manera. Porque de otro modo, hermanos y hermanas que me escuchan hoy día, nosotros haciendo tales cosas es un esfuerzo inútil, no ayudan en nada. Pero puedo decir que puede ser aún un insulto, una rebeldía poniéndonos contra Dios, porque eso es ponerse contra Dios, lo que Dios ha establecido. Y eso yo creo que es lo peor en que uno puede hacer. Repito, porque el Señor nos creó y nos hizo para que experimentemos estas etapas de cambio en la vida. Necesitamos nosotros simplemente tener, aún necesitamos sabiduría del Señor, pero muchos no lo ven en la manera humana, necesitan verlo con la mente de Dios. Y para eso necesita sabiduría, de entender que esto es de Dios. Esto que estoy pasando, este proceso, este cambio en la vida tiene que ver que el Señor está en control porque Él creó todas estas temporadas en el camino de la vida. Nada ni nadie, escuche bien, nada ni nadie, ninguna cosa que nosotros hagamos va a poder cambiar esto. Por eso tomé este tiempo para hablar de temporadas, para establecer bien en el grupo que atienden, me escuchan los domingos en estas clases, y establecer bien. Es imposible nosotros que podamos pensar que podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha hecho es incambiable. Ya está hecho, nadie puede cambiarlo. Puede ponerse uno en contra, puede uno resistir, puede uno rebelarse contra y hacer rabiar y zapatear y hacer todo lo que uno quiere. Todavía será igual, porque no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Entonces nosotros como hijos y hijas del Señor, pido y que el Señor nos ayude a entender y aceptar
el valor de las temporadas en lugar de nosotros tratar de alguna manera disgustarnos, resistir, a no aceptar lo que Dios ha establecido para este camino de la vida y las temporadas. Y digo todo eso para usar a David. Y por eso leí el pasaje que leí aquí hace un momento, en 2 de Samuel 11, porque David rehusó hacer lo que tenía que hacer cuando llegó la temporada de él no quiso, él rehusó, él no aceptó, y lo podemos ver. Hermanos, esto parece una costumbre rara para nosotros, hoy día especialmente, pero la Biblia nos dice claramente que había ciertas temporadas de tiempo en el año donde era más conveniente, ventajoso quizás, o apropiado, si es mejor la palabra, para que las ciudades o naciones entren en conflictos militares o guerra uno contra el otro. Tenían temporadas designadas o especiales para enfrentarse con otros ejércitos. Y por eso aquí la Biblia leí en el capítulo 11 de 2 de Samuel, en el verso 1 dice que aconteció al año siguiente. Eso quiere decir que ya pasó el año de esa temporada, llegó el otro año de la temporada, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos. Joab era un capitán general en el ejército de David, uno de los hombres principales, y él lo envía a Joab con él y sus siervos, los soldados y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David, ustedes repitieron conmigo esa frase que les dije que repitan, pero David se quedó en Jerusalén. Y la Biblia es muy clara cuando dice en el año siguiente, en el tiempo que salen no los soldados, los reyes a la guerra. La Biblia no está hablando del pueblo, está hablando de la cabeza de la nación, el rey, los reyes a la guerra. Tales temporadas de tiempo eran necesarias, eran requeridas. Tal vez alguien pregunta, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tenían solamente temporadas en las cuales hacían las guerras? Gracias si alguien cuestiona por qué era requerido, por causa que era una sociedad que dependía de la agricultura. En ese tiempo, las ciudades, las naciones dependían de la agricultura para la sobrevivencia. No podían los hombres de las ciudades y naciones durante el tiempo cuando tenían que trabajar en la tierra, prepararla para la siembra, sembrar la semilla y para luego tener la cosecha, y suplir los alimentos a las ciudades, a las naciones, al pueblo, y tengan comida para el resto del año. No podrían ser llamados al servicio militar para servir en la guerra durante la temporada de la siembra y de la cosecha, porque no habría quien siembre y no habría quien coseche, el fruto se podriría en el campo, se habría cosecha, y el pueblo sufriría de hambre. Las familias, los hijos y la gente no tendrían alimentos que comer, dependían ellos de la agricultura. Tales temporadas de tiempo no eran opcionales o posibles para entrar en conflictos de guerra. Entonces habían designado temporadas en el año donde los reyes salían a la guerra. Diga, los reyes. Los reyes salían a la guerra. Aunque esto sea raro y extraño para nosotros y la manera que nosotros pensamos, había ventanas o puertas abiertas, no sé qué palabra usar, tiempos específicos, épocas, temporadas cuando los reyes podían tener enfrentamientos militares con los enemigos y entrar en guerra.
Cuando esta temporada de tiempo llegaba para el rey o los reyes tenían la responsabilidad de salir con sus ejércitos. ¿Por qué, pastor? Porque el rey era el que dirigía al ejército. No solo los generales o los capitanes, ellos tenían sus responsabilidades, pero el rey era el que estaba al mando de su ejército. Lamentablemente la Biblia nos clarifica aquí esta mañana que cuando llegó este tiempo en el año de nuevo que hay este conflicto militar, esta guerra, cuando llegó el tiempo para el rey David, y él resistió, rehusó ir y se quedó en Jerusalén y envía su ejército con Joás, dice la Biblia, el general del ejército, que él los dirija, tú haz lo que puedes hacer, y gracias al Señor los ayudó y vencieron a los enemigos. Y David, el rey, que debía estar con ellos, se quedó en Jerusalén. Entonces, David era un hombre de guerra. Yo creo que no necesito explicarles mucho acerca de eso. Lectores de la Biblia han leído la historia de David. Era un guerrero. David era y aún desde la infancia, él fue el que mató a Goliat. De joven. David era un hombre, ¿qué puedo decir? Un hombre, un guerrero. Le gustaba la guerra, él iba con sus hombres. Cuando Saúl lo perseguía, él tenía como 600 hombres con él, iban y peleaban con los filisteos, y peleaban por acá, y peleaban por allá, y mataban, y hacían y deshacían, hasta aún llegó un punto que quiso matar al esposo de Abigail, cuando porque no, el esposo de ella ya no quiso darles comida para el ejército. David iba a matar a todos. Nabot, David era un hombre sangriento. Y la Biblia lo dice bien claro. Un hombre que tenía mucha sangre en sus manos. Y lo vemos por años más tarde, porque lo vemos a David, que llegó el punto cuando iban a construir el templo, y él recoge materiales, manda a traer materiales para construir el templo al Señor, una casa para el Señor, porque solo tenían una carpa donde tenían los servicios de alabanza a Dios. Y David dice, Dios no necesita estar en una carpa, necesitamos hacerle un templo. Y David manda a traer materiales, y Dios le dice, tú no vas a edificarme templo. Debido a su pasado guerrero, sangriento, envuelto en muchas guerras, violento, un hombre violento, sanguinario. Esto es lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 8. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y Dios le prohibió a David construir el templo por causa de ser un hombre sanguinario, violento, guerrero. Entonces, digo eso, hermanos, siendo un hombre que estuvo con su ejército todo el tiempo. Él iba adelante con sus soldados a la guerra, pelear y todo eso. Ahora, cuando llegue el tiempo que él debe estar allá en la guerra, él rehúsa y resiste ir con ellos y se queda en Jerusalén. Estoy hablando del valor de las temporadas, porque muchos no valorizan las temporadas en la vida, como David. Lamentablemente, en este tiempo en particular, cuando la Biblia dice, cuando los reyes salen, debían estar al frente de su ejército para la guerra, David hizo todo lo contrario y decidió no ir con sus soldados a la guerra. Se quedó en Jerusalén, en el palacio, y repito,
quizás de nuevo esta mañana, no le dio importancia o valor a la temporada que le tocaba a él cumplir como rey en la guerra. Y la Biblia dice, en el versículo que leí hace un momento y al iniciar la clase, que él se quedó en Jerusalén. Envió al ejército, envió a Joab con ellos y él se quedó en Jerusalén. David decide quedarse en Jerusalén. ¿Cree usted qué fue lo que condujo a David a tomar esta fatal decisión de quedarse en Jerusalén, no reconocer que esta es mi temporada de ir a la guerra? Yo soy el rey y necesito estar con ellos. ¿Qué condujo a David a tomar esta decisión fatal a su vida de no ir a la guerra en la temporada o en el año particular que los reyes salen a la guerra cuando él debería estar ahí? Tristemente, hermanos, la Biblia lo clarifica bien aquí, que al rehusar él, ponerse en contra, no hacer lo que ya estaba establecido, se rebeló contra el plan, desistió la temporada y se quedó en Jerusalén. Quedarse en Jerusalén en realidad no era el pecado. El pecado estuvo en David, en que él no reconoció el valor de la temporada en que le tocaba a él estar en la guerra. Ahí es donde fue el pecado. Él no le dio valor o importancia a la temporada. Y esa resistir, darle valor e importancia a la temporada que él debía estar en la guerra, lo condujo. Diga, lo condujo. Eso lo condujo a cometer el peor pecado que alguien podría cometer, el pecado de adulterio. El problema no fue Betsabé. El problema fue que David no reconoció y dio valor e importancia a la temporada que le tocaba a él. Quiero establecer bien eso porque muchos todavía resisten, se oponen, no quieren aceptar. Esta es mi temporada por la cual estoy cruzando, pero no la quieren aceptar. Y lo que conduce a mucho es a lo malo, y al pecado, y al mundo. Y por eso veo necesario decirles aquí esta mañana que el pecado de David no fue Betsabé, no fue su vecina Betsabé. Ese no fue el pecado más grande de David. El pecado de él fue resistir, oponerse, no aceptar, no cumplir con la temporada que le tocaba a él cumplir, de estar con sus soldados en la guerra. Fue ahí durante ese tiempo que él se quedó en Jerusalén, en el palacio, al no ir con sus soldados donde él debería estar en la guerra, que se encontró y cayó en tentación con su vecina Betsabé. Hay muchas lecciones que uno puede enseñar acerca de este punto y aprender de este episodio que ocurre en la vida de David, porque esto ocurre todo el tiempo. No en el mismo nivel, pero ocurre en la vida de creyentes hoy día en el año 2026. Por causa que resisten y no dan valor, importancia a los tiempos y temporadas en la vida. Es muy claro, la escritura no necesito explicar demasiado. David nunca debía haber estado en Jerusalén. Este no era el lugar para él quedarse en Jerusalén durante la temporada. Diga, durante la temporada. Esa no era el tiempo de él quedarse en Jerusalén.
el estar allá con sus soldados. Él nunca debería haber estado ahí en Jerusalén. Se suponía que él debía estar dirigiendo a sus soldados en la guerra, pero decidió hacer lo contrario. Él resistió, rehusó aceptar que esta era la temporada de tiempo que me corresponde cumplir con. En lugar tuvo que experimentar otro tipo de temporada que se presentaron y se cargaron sobre él. Porque después que él cae en este pecado, que la Biblia lo declara bien claro, leí el pasaje ahí en 2 Samuel del 1 al 4. Después que todo ocurre, Betsabé tuvo el niño, que nació de esta relación que no era correcta. El bebé que nació de esta relación, ahora David tuvo que pasar por otra temporada, por no pasar por la temporada que le tocaba a él pasar. Le costó vivir por otra temporada, por no culpa de nadie, culpa de él. Porque muchas veces cuando pasan temporadas en la vida de muchos, el pastor tiene la culpa, o la iglesia tiene la culpa, o la hermana tiene la culpa. Y echan la culpa a todo el mundo sin darse cuenta que la culpa no es de nadie, la culpa es la suya. Al concluir aquí, Natán confronta a David tiempo después de todo lo que el episodio que sucedió. David mandó a matar a Urías en el campo de guerra, ponerlo en el frente, y peor pecado aún lo que hizo David. Y todo eso nace el bebé. El profeta Natán confronta a David de su pecado y es informado que una porción de las consecuencias o del costo por él haber hecho lo que hizo, de resistir la temporada que le tocaba, y ahora el pecado que había llegado, ese bebé que nació de esta relación que era incorrecta de Betsabé, y él no iba a vivir, pero iba a morir. Y el rey David estaba por entrar ahora por simplemente rehusar. Yo no entiendo cuando miro esto en la Biblia y cuestiono y encuentro y miro y que David rehúsa hacer simplemente lo que tenía que hacer, pero él no acepta, él rechaza. No quiere hacer y se queda en Jerusalén. En la temporada, ahora el costo por no hacer y cumplir con la temporada que le tocaba cruzar a él, ya estar en la guerra, ya tenía que pelear en la guerra. Sí, entiendo bien, posible voy a morir en la guerra. Yo creo que hubiera sido preferible que muera en la guerra, pero rehúsa ir. Y esa causa que él rehusó no aceptar la temporada que le tocaba a él cruzar, sería ahora la temporada de perder. Diga, perder. Ahora iba a perder. Ahora iba a pasar la temporada, porque hay temporada de ganar y hay temporada de perder. Y ahora le tocaba a David la temporada de perder. A pesar de todo lo que hizo. Déjeme leerle breve y voy a concluir con eso. 2 Samuel 12. Es lo que dice la Biblia. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, le dice David. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y Natán, y dice, entonces David rogó a Dios por el niño. David ruega, suplica a Dios por el niño. Ayunó David. Wow. No quería comer nada.
Y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, después de estar David 7 días sin comer, tirado en la tierra, clamando y pidiendo que Dios dé vida y salve a esa criatura. El séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Malas decisiones generalmente conducen a ocasiones y ponen en temporadas de la vida a creyentes, a personas, a terribles temporadas de dolor, miseria, severas consecuencias, y en la mayoría de los casos ninguna de esas cosas se puede evitar por causa de que nosotros hacemos malas decisiones durante las temporadas de la vida y hacemos lo que es en contra en lugar de hacer y darle gracias al Señor por la temporada en la cual estoy cruzando. Esto constituye temporadas, repito, y quiero hacer bien claro, porque hay muchos creyentes que cuando pasan por temporadas de la vida y les cuesta algo en la vida, le echan la culpa a Dios y le echan la culpa a la iglesia o a alguien. Quiero decirle, cuando un creyente rehúsa las temporadas y cruzar las temporadas de la vida que nos corresponde cruzar, que Dios ha establecido, y usted rehúsa, y usted hace todo lo contrario, consecuencias van a venir. Y las consecuencias van a ser severas, van a ser dolorosas, y será una temporada de dolor, de pérdida, derrota y fracaso. Y eso es lo que ocurre con muchos creyentes en la vida. Suplico, ojalá que puedan entender y aprender de esta simple lección de David. En el niño que le nació sabemos que murió. David tuvo que tratar con el asunto del pecado en su corazón. Y por causa de eso, David tuvo que entrar en una temporada de tiempo no solo de pérdida, tuvo que pasar por temporadas tras temporadas tras temporadas. Lea la Biblia lo explica. No tengo tiempo de decirles todo, pero pasó de una temporada de pérdida a otra temporada de arrepentimiento, a otra temporada de luchar con sus hijos, otra temporada de luchar con esto, con el otro, y tuvo una temporada difícil en el camino de la vida. Días, semanas y meses vinieron a la vida de David, que no estaban llenas de júbilo. No se le oía a David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No se le oía el arpa a David. No, se lo oía en la miseria, en la tierra, en el dolor, pérdida, lamentando, lágrimas. No había celebración en su voz de alabanzas a Dios. Estaban pasando por un lugar que nadie quiere cruzar. No porque fueron temporadas establecidas por Dios, fueron por temporadas que David mismo se las creó a él mismo. Porque quiero repetir, hay temporadas que usted mismo las crea, no el Señor. Hay temporadas que por su negligencia, por su infidelidad, por su ingratitud, por hacer todo lo contrario, usted tiene que pasar por temporadas de pérdida, dolor, tristeza, miseria y aún perder su alma al final. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Tenemos que aprender a valorizar las temporadas de la vida. David, concluyo diciendo esta mañana, el tiempo, el resto de la vida de David fue marcada, hermanos, por un intenso dolor, llanto,
clamor, pidiendo misericordia y sanidad que solo Dios podría darle. Y lo oímos a él claramente clamar a Dios. Y no tengo el tiempo, se puede leerlo con tiempo en casa, todo el Salmo. Pero él usa el Salmo 51, solo digo el verso 1 al 3. Y él clama y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra. Porque él se rebeló. Él se puso en contra de lo que él tenía que hacer, de ir a la temporada de la guerra. Él se rebeló contra el Señor. Y él clama y pide, borra mis rebeliones. Y no solo eso, él pide al Señor, lávame más y más de mi maldad, porque lo que él hizo fue una maldad. Después que hizo todo y cometió todo lo que hizo, mandó a matar al esposo de Betsabé a orillas en el campo de guerra. Maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el verso 3 dice, porque debería él haber dicho, él dice yo, porque yo reconozco. Yo creo que él debería haber usado, porque ahora reconozco. Él no reconoció cuando le tocó ir a la guerra. Pero ahora que se encontraba en la temporada de arrepentimiento, dolor, llanto, miseria, él dice, ahora dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Y ahora mi pecado está siempre delante de mí. No le eche la culpa a Dios. Fue la culpa de David. Él mismo causó cruzar por esa. No busque. No haga usted cosas en contra de Dios. La voluntad de Dios. Lo que Dios ha establecido. Sirva al Señor. Haga bien las cosas. Y no hay que pasar por este tipo de temporadas como David. No hay razón, no hay motivo. Pero tenemos que hacer lo que el Señor le dice. Entendemos que David permaneció en el trono como rey. El juicio de Dios no incluyó su propia muerte, pero David tuvo que sufrir en consecuencias de sus propios hijos se rebelaron contra él. Su propio hijo abusó de su propia hermana. Toda la historia de él es temporadas de dolor, de sufrimiento y de miseria. Causa simplemente de rehusar hacer lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Se pueden ponerse de pie. Yo sé, a muchos no les gusta oír estas cosas. Entiendo bien. No son cosas bonitas. No son mensajes que nos hacen brincar y saltar y revolcarnos en el piso. Pero son mensajes que usted necesita oír. Usted puede brincar y saltar en muchos tiempos, pero usted tiene que aprender estas cosas de otro modo. Le va a costar duro. Las consecuencias van a ser severas. Que no oración del pastor podrá ayudarle. Ninguna oración de nadie podrá ayudarle. David trató de hacer todo lo que pudo y nada le pudo ayudar. El niño murió. Para levantar sus manos, su voz al cielo y adorar un momento aquí al Señor antes de despedirnos.